Hola, buenas noches y bienvenido a la Casa de Quesada otra vez. Aquí que estás con nosotros para cantar un poco de alabanzas al Señor. ¿Por qué no, yo empezamos con una canción mientras empezamos con una oración? Señor, esta noche levantamos la voz para alabarte. Gracias por esta oportunidad, Señor, a cantar estas canciones. Amén. Solo Dios puede salvar. Todos necesitan porque nunca falla tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de Dios la salva. Cristo puede mover montañas, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar por siempre, hombre de salvación. Jesús la muerte venció, por la muerte venció. Aún en mis errores sé que me aceptas, lléname otra vez, vida te ofrezco para subir tus pasos. A ti me rindo. Puedo mover montañas, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar por siempre, hombre de salvación. Jesús la muerte venció, la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montañas, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, hombre de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Amén, amén. Y ya, si puedes cantar con nosotros, Santo Jesús. Santo Jesús. Santo Jesús, Santo es el poder de Dios, digno de mi alabanza, que sería de mí si tú no estás. Permítame adorarte.
levantar mis manos, permítame decirte lo mucho te amo, permítame cantarte, postrarme tus pies, retirarme tus heridas, Jesús Nazareno. Santo Jesús, santo es el poder de Dios, digno de mi alabanza, sería de mí si tú no estás. Permítame adorarte, levantar mis manos, permítame decirte lo mucho te amo, permítame cantarte, postrarme tus pies, restaurarme tus heridas, Jesús Nazareno. Amén. Amén. Y ya para la última canción, abrázame, Señor. Abrázame, Señor. Acércame a ti. Hazme lo mundano olvidar. Abrázame, Señor, acércame a ti. Deseo obedecer y adorar. Abrázame, Señor, acércame a ti, hazme lo mundano olvidar. Abrázame, Señor, acércame a ti, deseo obedecer y adorar. Amén. ¿Sabes qué? Quería decir a ustedes que me han encantado estos tiempos con nosotros, cantando y participando en la alabanza. Y siempre voy a tener buenas memorias de este tiempo juntos. Buenas noches. Saludos, amados hermanos. Bendiciones para cada uno de ustedes. Hoy vamos a estar hablando del tema Jesús, la luz del mundo. En las próximas semanas vamos a estar analizando, mirando 7 afirmaciones de Jesús que aparecen en el Evangelio de Juan, donde él utiliza la frase yo soy y completa esa frase, amplía esa frase con diversas afirmaciones y las vamos a estar mirando. Hoy vamos a trabajar con la que tiene que ver con Jesús, ¿verdad? Donde Jesús dijo yo soy la luz del mundo. Ahora, ¿por qué estas afirmaciones? ¿Y por qué el evangelista Juan le da esta importancia a estas afirmaciones de Jesús? Pienso que nos revelan quién es Dios. Revelan ese carácter y esa identidad de Dios en Jesús. De una manera bien especial. Y vamos a ver Jesús como luz del mundo, Jesús como pan, como la vid, la puerta, el buen pastor, el camino, la verdad y la vida, y luego entonces la resurrección y la vida. Yo pienso que la gran pregunta para nosotros, los seres humanos, que nos tenemos que responder a ella, tenemos que contestarla, es ¿quién es Dios? ¿O quién es Dios para mí? ¿Quién es Jesús para mí?
Para algunos, pues solo es un maestro. O dicen, es un Dios. La realidad es que Jesús es Dios, el único Dios. Una persona buena, pueden responder otros. La realidad es que Dios es mucho más. Y a través de estas afirmaciones vamos a ir analizando, ¿verdad?, ese carácter y esa identidad de Jesús. La otro elemento interesante es que tenemos que darle respuesta a la pregunta de que si Jesús es Dios, pues entonces, ¿qué yo voy a hacer con sus enseñanzas? ¿Qué demanda Jesús de mí? ¿Qué espera el Señor de mí? Y cuando la gente, ¿verdad?, de ese momento escuchó a Jesús decir yo soy la puerta o yo soy la luz, rápidamente se remontan a la expresión de Jehová hacia Moisés cuando se define a sí mismo y se le dice yo soy el que soy. Yo soy Dios creador, soy Dios libertador, soy el que era, el que soy y el que va a ser. Así que estas afirmaciones se remontan, ¿verdad?, o se atan a ese concepto de yo soy el que soy, pero lo amplían de diversas maneras. Y el evangelista Juan escribe con un propósito muy particular que lo expresa en el capítulo 20, donde dice, para que creas. Estoy narrando estos eventos de la vida de Jesús para que tú puedas creer y para que encuentres vida. Ahora, este pasaje, esta afirmación de Jesús como luz del mundo, lo vamos a ver en capítulo 9 del Evangelio de Juan. Y en primer lugar vamos a leer los versos del 1 al 9, que dicen de esta manera. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Uno decían, él es, y otro, a él se parece, y él decía, yo soy. En este relato, que es un encuentro maravilloso que nos narra el evangelista Juan, vemos como personajes a Jesús, a este hombre ciego, los discípulos y también gente, vecinos de este hombre. Cuando comienza el relato, el ciego está frente al templo. Si vemos en el capítulo anterior, el verso 8 había terminado con Jesús casi siendo apedreado por los fariseos ante, ¿verdad?, las afirmaciones que había hecho en el templo. Y el ciego está posiblemente en la entrada porque era el lugar donde se sentaban los que tenían alguna limitación y pedían limosna, ¿verdad? Y estaba allí en lo cotidiano, en lo que era lo normal, en medio de su día. Y de repente llega Jesús. Jesús pasa por allí y se fija en este hombre. Ahora, ¿por qué se fija en él? No sabemos. Pero este hombre entra en el plan de Dios. Hoy es un día especial para este hombre. Él no lo sabía. Pero hoy iba a marcar algo diferente en medio de la vida de este hombre. Era el día de reposo y los fariseos ya estaban, ¿verdad?, molestos con Jesús. Un detalle que nos da el pasaje es que el hombre es ciego de nacimiento. Esto hace más contundente su condición. Nunca había visto.
Y entonces es interesante que los discípulos hacen una pregunta, ¿verdad? Muy particular. Y le dicen al Señor, bueno, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que esté enfermo, para que haya nacido ciego. Y es que están revelando el concepto que había en el momento y que interesantemente todavía está por ahí, de que si algo malo ocurría en nuestra vida, si había enfermedad, si había tragedia, verdad es que habíamos pecado. De alguna manera nos merecíamos esto y era un castigo de parte de Dios. Ahora, si interesante es la pregunta, más interesante es la respuesta de Jesús. Porque Jesús le dice, no, ni este ni sus padres. Es que esto es necesario para que Dios sea glorificado. De alguna manera Dios se va a glorificar en medio de esta experiencia. Y en los versos 4 y 5, miren, voy a volver a leer. Me es necesario, dice Jesús, hacer las obras del que me envió. O sea, yo no puedo hacer otra cosa que hacer para hacer aquello a lo que Dios me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, porque la noche viene cuando nadie pueda trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Eso estaba claro. En primer lugar, ¿cuál era su misión? Pero en segundo lugar, que iba a venir un momento, un día, en que ya no iba a haber oportunidad de trabajar. Así que dice, mientras haya oportunidad, mi labor es ser luz. Mi misión es ser luz. Mi misión es iluminar las vidas. Interesante que el método que usa Jesús es particular. Usa lodo, toma el lodo, escupe, echa saliva, unta y entonces lo aplica a los ojos del ciego y lo envía a lavarse en el estanque de Siloé. Lo importante aquí no es el método, pudo haber usado cualquier otra cosa, ¿verdad? Lo importante no es el método, es que se trata de Jesús. Es que Jesús había decidido iluminar la vida de este hombre. Y entonces le dice, vete ahora al estanque de Siloé a lavarte. Imagino que alguien le acompañó y le ayudó. Y el hombre es enviado, el hombre va y regresa sano. Quiero resaltar en este relato que hay obediencia de parte de este hombre. Y quiero decirte que la obediencia a Jesús, a Dios, siempre trae bendición. Jesús en este relato hace lo imposible, que es sanar los ojos de este hombre. Pero el hombre también participa con su obediencia. Te está hablando Dios, hermano. ¿Estás esperando que Dios haga algo en medio de tu vida? Obedece a Jehová, escucha su voz y mantente atento a ese obrar de Dios. Confía en Él y obedece a su palabra. Y entonces es impactante el relato. El hombre regresa a los suyos y no lo reconocen y empiezan a decir, es él. No, te parece, pero yo no sé. Y entonces él le dice, sí, yo soy. Y si usted continúa leyendo, yo le invito a que lea el pasaje completo. Él le dice, fue Jesús. Me encontré con un hombre llamado Jesús y él hizo esto y aquello y ahora puedo ver. Ahora este relato se enmarca en medio de la afirmación de Jesús como luz del mundo. Claro, cuando se habla en estos términos, Jesús está hablando más allá, ¿verdad? En el relato vemos este hombre que recobra su visión físicamente, pero también está hablando en términos espirituales. De Jesús como aquel que es capaz de iluminar todo nuestro ser, toda nuestra vida. Y sabemos que la luz es necesaria para la vida. Dicen los científicos que sin luz no hay vida, ¿verdad? Las plantas necesitan del sol, de la luz, para poder crecer. Necesitamos de la luz. Pero también hay una realidad, es que vivimos en un mundo en tinieblas, hermanos. Y yo pienso que estos tiempos, ¿verdad?, que estamos viviendo más aún, ¿verdad?, nos reflejan esa realidad de un mundo en tinieblas. Y miren lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 19.
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que vivimos en un mundo en tinieblas. Y es interesante que las tinieblas no pueden cambiar su condición. Necesitan que la luz penetre para poder despejar las tinieblas. Así es en la vida espiritual. Jesús ilumina esas tinieblas con su luz para que podamos ser iluminados con esa luz extraordinaria de nuestro Señor. ¿Conoce gente hoy que vive sumidos en las tinieblas espirituales? Necesitan la luz de Cristo. Yo tuve la oportunidad cuando era adolescente de estar en un campamento que se celebró en Puerto Rico, en un lugar que tiene una área de campo, ¿verdad? Muy denso y muy espeso, un bosque muy espeso. Y nos llevaron, era de noche, iba a haber una fogata, y era tarde en la noche, nos llevaron, éramos cientos de jóvenes, nos colocaron en una fila india, ¿verdad? Cada uno con las manos en el hombro del otro. Apagaron todas las luces y solamente la persona del frente llevaba una pequeña linterna, iba alumbrando. Y nosotros en ese camino, que estuvimos varios minutos caminando por ese bosque espeso, íbamos a ciegas, realmente no se veía nada. Y pues yo me preguntaba, ¿verdad? Yo me aferré al que estaba al frente, ¿verdad? Fuertemente, porque yo pensaba en todos los posibles insectos y criaturitas del bosque, ¿verdad? Que pudieran pasar por mis pies, porque no veía nada. Hasta que entonces íbamos llegando al área donde íbamos a reunirnos, que había una gran fogata. Y fue impresionante, no solamente estar en un bosque oscuro de noche así que tú no ves nada, pero más aún salir de esa oscuridad y ver la luz. Y pues mi gozo, cuando por fin, ¿verdad?, pude ver claridad en medio de la fogata, fue extraordinario. Y eso es lo que el Señor quiere, iluminar, que en medio de la oscuridad donde a veces vivimos, de tinieblas, ¿verdad?, de este mundo, esa luz de Cristo pueda de alguna manera irrumpir y pueda iluminar nuestro caminar. Pero no solamente Jesús es la luz del mundo, Él quiere que tú y yo seamos luz. Y mira lo que dice Mateo 5, 14 y 15. Vosotros sois la luz del mundo. Le está hablando, ¿verdad?, a los discípulos y a la gente que le está escuchando. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En este pasaje de Juan hemos visto dos tipos de ceguera: ceguera física y ceguera espiritual. Al inicio del relato, el ciego es ciego físicamente y espiritualmente. Al encuentro con Jesús, la luz del mundo, pues cobra la vista física. Pero más adelante en el relato, si usted sigue leyendo, encuentra que también alcanza la vista espiritual. Al final del relato, en un maravilloso encuentro, el hombre reconoce quién es Jesús y le adora. Pero también el relato nos muestra a los fariseos. Si alguien le hubiese preguntado, ellos hubiesen contestado: nosotros vemos físicamente y vemos también espiritualmente. Eran maestros de la ley. Sin embargo, miren en los versos 29 y 30.
desde el 28, y le injuriaron al hombre, al ciego, y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, refiriéndose a Jesús, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pero esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Qué extraordinario. Ellos, al final del relato, los fariseos permanecieron en su ceguera espiritual. Pero el encuentro de este hombre con Jesús le transforma de tal manera que no solamente ve físicamente, sino que más aún reconoce que Jesús es Dios. El deseo de Dios es que no solamente la luz de Jesús te ilumine espiritualmente, sino que tú puedas vivir en luz y seas luz. Ahora, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo logramos ser luz? Pues compartiendo nuestra fe y siendo de ejemplo e iluminando a otros con la luz de Cristo. En todo lugar, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en todo lugar. Y en ocasiones podemos sentirnos un poco contagiados, si pudiéramos decir, con las tinieblas y a nuestro alrededor y preguntarnos, bueno, ¿dónde está? ¿Qué es lo que Jesús quiere para mi vida o para mí? Y en muchas ocasiones mi oración es decirle al Señor, Señor, ilumíname, muéstrame, revélame, aclara, si es que mi visión está un poco nublada, aclara mi vista para que yo pueda reconocer, ¿verdad?, cuál es tu voluntad y para que yo pueda iluminar a otros con la luz tuya. El deseo del Señor también es que como iglesia, como comunidad de fe, podamos iluminar a otros. Cuánta palabra de fe, de esperanza, pero también palabra a veces de confrontación con amor es necesaria en los tiempos que vivimos para que la gente sea iluminada con la verdadera luz que es la de Cristo. Pero sobre todo es importante que Dios sea glorificado en tu vida, en mi vida y a través de la vida de cada uno de nosotros. Oremos. Amado Señor, te pedimos que tu luz maravillosa, extraordinaria, ilumine nuestro ser y que no solamente nos gocemos con esa luz tuya, sino que podamos iluminar a otros y ser luz del mundo también, como tú nos llamaste a ser luz en medio de las tinieblas, demostrándole al mundo tu amor y demostrándole, Señor, que tú vives y reinas para siempre. Gracias, Señor. Amén.